cambio de servicio, de humillarse, de negarse a sí mismo, un ser 1000 veces superior a los hombres, que iba a ser subordinado a su servicio, gritó, non serviam, no serviré. ¿Verdad? Entonces, y dicen que entonces ahí pues inició la rebeldía en contra de Dios. Una criatura que dice no a su creador. Y ese es el lema de Satanás y de sus secuaces, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una religión oficial de satanismo, cuyo lema es, haz lo que quieras, ¿verdad? Es interesante, porque pues nos da cierto remordimiento de conciencia cuando nos preguntamos cuántas veces pues andamos y actuamos según este principio. Yo vivo para mí. Incluso nuestro trato con Dios o con la iglesia es ¿qué tiene para mí? ¿Por qué no me da más? ¿Por qué no me hace feliz? ¿Por qué es? Entonces, si nos ponemos como en el centro de nuestra vida, entonces vemos que el Señor viene para deshacer esta soberbia. Pues el nuevo Adán, la nueva Eva, que deshacen lo que hicieron Adán y Eva, imitando a Satanás, diciendo que vamos a escoger que sea el bien y el mal, en vez de someternos a la verdad, ¿no? En vez de ser humildes, obedientes. Entonces luego vemos María Santísima, quien se declara esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, que no pretende ser como Dios sin Dios, sabe que es por la gracia, y por eso pide humildemente, hágase en mí según tu palabra, que se declara esclava, aunque reciba el privilegio más divino de ser madre de Dios, ¿verdad? Pero el privilegio más divino para una criatura. Y eso entonces luego se encarnó al Hijo de Dios. Y como nos dice San Pablo, dice que aunque estaba en la forma de Dios, igual a Dios por naturaleza, ¿verdad? Sin embargo se anonadó, tomando la forma de esclavo. Entonces quiso anonadarse para pues vaciar nuestra soberbia, ¿no? Dios mismo se hace humilde, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el principio y fundamento de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y pues lo que debemos imitar. Y como Rafael nos citó la famosa cita de Santa Teresa, tan importante, ¿no? Entender que la humildad es nada más, dice, que andar según la verdad. ¿Okay? Entonces, para evitar dos extremos. Entonces, primeramente, podemos negar, entonces, que somos criaturas. Que todo lo que tenemos viene de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿qué tienes que no has recibido? Y si has recibido, ¿cómo te jactas? Como si no fuera recibido. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Solo Dios es bueno, dice el Señor. Entonces, siendo criaturas, somos buenos no más por participación. Entonces, de gloriarnos en nuestros talentos o obras, como si fueran principalmente y primeramente de nosotros mismos, es pura mentira, ¿verdad? Sería tan necio como si el burro, dice San Agustín, que llevó nuestro Señor a Jerusalén, hubiera pensando, pues están alabando a mí, ¿verdad? Somos nomás burros, ¿verdad? Y tenemos, y el privilegio divino que tenemos es llevar al Señor, ¿verdad? Puesto, asentado arriba, ¿no? Pero cuando recibimos las alabanzas son para Él. Porque ¿quién es? Como dice San Pablo, dice, es Dios que obra en vosotros, tanto al querer como al hacer. De modo que si tenemos un buen querer y hacer, y si llevamos a cabo, entonces, buenas obras, es el Señor que actúa a través de nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Esa es la primera verdad, ¿no? Que establece la humildad. Que todo es una gracia. Y no tenemos con qué jactarnos. Pero el segundo aspecto es de que somos buenos por participación. Dice San Pedro que somos partícipes de la divina naturaleza. Entonces, y de títulos, si alguien entiende mal el pasaje diciendo que, pero llaman a los sacerdotes padre, eso está mal, entonces, ¿no? Entonces, no. Vemos que el mismo Señor afirma la autoridad de los fariseos como maestros. Como dijo a Nicodemo, ¿no? ¿A poco no eres un maestro en Israel y no sabes esto? Entonces, y luego San Pablo dice que aunque tengáis 1000 instructores, tenéis un solo Padre, porque soy yo que os engendré por la predicación del Evangelio. Se identifica como su Padre, pero por participación.
Y nótense como el Señor confiere el título de Cefas, piedra, roca, ¿no? A San Pedro, y le cambia su nombre de Simón a Cefas o Piedro en el griego. Entonces, y con este cambio, ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Dios. Sí, Jesús. Y San Pedro por participación. Ahora bien, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo, nuestro Señor. Pero el mismo Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué dice de esta luz? Dejar que vuestra luz alumbre ante los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces nótense, el otro error es de fingir que la humildad es nomás una cobardía o timidez. Vemos muchas versiones falsas, ¿verdad?, de la humildad, que es un relativismo, que dice, pues no voy a dejar brillar mi fe ante los demás, porque es nomás mi opinión. Es la verdad que Dios ha revelado. Entonces tenemos que luchar por ella y juzgar según esta verdad, ¿no? Entonces, pero tenemos que reconocer que es suya, ¿verdad? Entonces, y por eso no es una cobardía de no predicar el Evangelio, de no hacer buenas obras, sino de hacerlas para que sea glorificado Dios, quien los hace a través de nosotros. Espero que eso entonces explique un poco las dos tendencias, porque no es una virtud absoluta como la fe, la esperanza y la caridad. Entonces podemos pecar en contra de la humildad por no hacer lo que podemos hacer, ¿verdad? Como el Señor que recibió pues un talento y luego lo escondió y lo devolvió al Señor igual y fue condenado porque no multiplicó sus talentos. Entonces no es una timidez de espíritu o cobardía, tenemos que dejar brillar, alumbrar esta luz que tenemos del Señor, pero sabiendo que es de Él. Por eso el Señor condena a los fariseos que quieren llamar la atención, que ponen la ley así, pues pegada literalmente a su frente, ¿no? Diciendo, pues yo soy más piadoso porque tengo la Biblia pues pegada a mi frente, ¿no? No es así. O quieren llamar la atención para ser padres, pero en un sentido sectariano, ¿no? De que yo soy el líder, cuando es más bien es nomás un instrumento, ¿no? Entonces eso tiene que ser nuestra actitud, ¿no? De saber que todo es un don de Dios, pero luego de llevar a cabo esta luz que hemos recibido, que es Cristo mismo, para que brille a través de nosotros. Muchas gracias, Padre. Pues nos vamos a nuestro primer corte con esta reflexión que nos hace el Padre Jonathan. Y bueno, recuerda que si no tienes humildad no es posible servir. Solo con humildad hay servicio verdadero. Y sirviendo verdaderamente es como podemos vivir en el amor. Si no, entonces es egoísmo, es deseo de lucimiento personal, es hacer infelices a todos los que viven a tu alrededor y hacerte infeliz a ti mismo. Por eso te invitamos a amar, a ser humilde y a servir, como Jesús nos enseñó. En un momento continuamos.